¿Cómo están? Qué gusto, qué placer compartir con todos ustedes. Estamos en la ceremonia de lo que va a ser el lanzamiento de esta Copa Paraguay en su segunda edición. Hoy conoceremos los emparejamientos, la primera fase de esta Copa Paraguay que genera mucha expectativa en su arranque, en su segunda edición. Me acompaña el compañero Diego Rolón, compañero que tendrá a su cargo también las notas en la previa de esta jornada que será memorable y también después cuando conozcamos a los rivales de los equipos una vez terminado el sorteo. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Freddy, buenas noches. El saludo para todos los televidentes de Tigosport. Freddy, es el evento más importante de todos los clubes, porque estamos hablando que es la Copa Paraguay, la Copa de todos, y todo el país está pendiente de lo que pueda llegar a suceder en el sorteo, en el fixture de la Copa Paraguay. Sí, en cada rincón de nuestra querida patria paraguaya, Diego, la gente está expectante de este sorteo, porque tenemos equipos del Chaco, equipos de Itapúa, de Alto Paraná, de Concepción, de Amambay, de San Pedro, de todos los departamentos de la capital. Los 17 departamentos del país van a estar representados en esta Copa Paraguay. Desde el primer departamento, que es Concepción, hasta el último, que es del Chaco, Freddy. Sí, Diego, y además todas las categorías del fútbol paraguayo, primera de ascenso, segunda de ascenso, intermedia y la primera división, los 12 equipos del fútbol paraguayo hoy van a conocer a su primer rival en esta Copa Paraguay. Es así, los 12 equipos de primera división más los 16 de intermedia y algunos del interior van a encabezar el lote del lado A. Después en el lado B, ahí van a conocer a sus rivales, Freddy. Mucha expectativa, Diego. Yo te invito a que acerque a uno de los dirigentes de algún club que ya está presente en esta ceremonia que va a arrancar en breve y empezamos a hablar, a conocer la expectativa que tienen, de dónde son, cómo se están preparando y qué expectativa tienen, a qué equipo quieren enfrentar, por ejemplo, en la primera fase, Diego. Es así, vamos a invitarle a David Sánchez. ¿Sabes por qué David Sánchez? ¿Por qué? Porque Colón el año pasado fue uno de los equipos que más llamó la atención. ¿Te acordás la arenga? ¿Te acordás la transferencia? Todo hizo Colón. Mario Ricardo, Salinas. Y ha hecho también buena campaña, una buena presentación contra Cerro Porteño. Vení David. A ver. Vamos a llamarla. Ahí. ¿Le conoces acá a David Sánchez, Freddy? Mi Correlí. Hola David, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. Diego, buen chico Diego, ¿verdad? Súper. Contame un poquito de la Copa Paraguay. Bueno, entusiasmado otra vez de lo que pueda ocurrir hoy en el sorteo y pensar poder jugar con un equipo de primera otra vez, Diego. David, el campeón moral fue Colón el año pasado por lo que representó todo ese primer partido contra Cerro Porteño, el golazo que marcó Mario Ricardo, esa arenga que hizo Vladimiro, fue noticia no solamente nacional sino internacionalmente. Yo creo que fue el inicio y un inicio importante para lo que es la Copa Paraguay, Diego, porque todo lo que fue lo de Mario Ricardo, la arenga, como decís, que después ya también los diferentes equipos del interior fueron haciendo. Yo creo que fue el inicio de algo espectacular para el fútbol paraguayo y hoy día yo creo que esto va a ir mejorando muchísimo, Diego. Hay mucho entusiasmo. Gracias a la Copa Paraguay se pudo transferir a Mario Ricardo, también Richard Salinas, por más que no jugó en Colón, pero de Trinidense se hizo la transferencia. Claro, Richard Salinas de la Copa Paraguay fue jugador de Colón, hoy día brillando en el Sportivo Luqueño. Mario Ricardo también, verdad, que está haciendo que hizo al comienzo del campeonato buena campaña en Sol, lastimosamente no está teniendo continuidad, pero es un jugador muy importante y yo creo que eso lo demostró en la Copa Paraguay, Diego. Bueno, muchas gracias, David. Gracias a vos, Diego. Ahí está David Sánchez, el presidente del Club Cristóbal Colón. Te dejo, Freddy, ahora. Bien, ahora Diego, estoy en compañía de Oscar Ramírez, él es presidente de la UFI, no tiene mucho que contar porque 17 equipos de la UFI van a participar representando a aquella nucleación deportiva de nuestro país, pero también los de la intermedia son de la UFI, son del interior, entonces tiene mucho que contarnos. Presidente de la UFI, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a esta ceremonia que va a arrancar en pocos minutos y que va a ser muy importante porque genera mucha expectativa. Un hecho relevante, muy buenas noches, un hecho relevante, muy importante, porque de aquí para adelante es un paso tal vez el más importante para la integración del fútbol paraguayo. Realmente un hecho relevante, significativo desde todo punto de vista. Presidente, yo decía que esto cuando vaya a tornarse tradicional,
cuando estemos hablando de la tercera, la cuarta o la quinta edición de la Copa Paraguay, va a ir teniendo otro formato, va a ir generando mayor expectativa y va a entrar más en la gente. Vaya si entró en la primera edición de esta Copa Paraguay, que tuvo como finalistas a 2 equipos tradicionales, y han habido muchas sorpresas en esa primera edición. Indudablemente, lo que genera esa expectativa positiva. De hecho, en la primera edición tuvimos 7 equipos del interior. En esta segunda edición tenemos 17, 1 por cada departamento. Entonces, es un hecho realmente positivo de todo punto de vista. Y lo que genera la gran vidriera del fútbol paraguayo, realmente definitivamente para los jugadores, para los aficionados, para los dirigentes, realmente un hecho positivo de mucha relevancia. Y uno de esos 17 equipos que representa la UFI, presidente, debe dar el batacazo en esta segunda edición. ¿Le tenés fe a tus equipos del interior? Indudablemente, hay equipos muy importantes. Está el Club Sudamérica de Paraguarí, un club centenario. Está el Club Valenzolano de Cordillera, otro club centenario. Están los clubes del Chaco, que tienen apoyo de las cooperativas. Está el equipo, está el Independiente, el Aquidabán de Pedro Juan Caballero, está el Athletic de Itapúa. En fin, realmente hay equipos muy importantes y que estamos seguros que van a dar la sorpresa. Muy amable, presidente, a tomar su lugar, a acomodarse, porque esto va a empezar en pocos minutos, y a disfrutar de esta ceremonia que será el sorteo de la primera fase de la segunda edición de la Copa Paraguay. Muchas gracias por el acompañamiento de siempre. Éxitos. Gracias al señor Oscar Ramírez, él es de la ciudad de Pirayú, presidente de la Unión del Fútbol del Interior. Nosotros gustosos a través de Tigo Sports, en vivo, mostrándole lo que va a ser esta gran ceremonia, viviendo la previa, compartiendo las notas con los dirigentes que están llegándose a este local donde se va a llevar adelante, repito, el sorteo de lo que va a ser la primera fase de la Copa Paraguay. Ya lo explicó un poco Diego, van a haber 32 emparejamientos y 20 de aquellas eliminatorias ya va a arrancar próximamente. A partir del 28 de mayo, el primer partido de la Copa Paraguay, y después de la Copa América van a intervenir los equipos de la primera división. Entonces, otras 12 llaves estarán dando la eliminación en ese mata-mata, porque esto tiene también de singular y particular esta Copa Paraguay, de que es un partido único, donde no hay empate, y si hay paridad al cabo de los 90 minutos se ejecutan finales y un equipo pasa y otro queda por el camino, y hay 64 equipos que tienen esa ilusión de ser uno de esos equipos que lleguen a la final de esta segunda edición de la Copa Paraguay y alzarse con la Copa Paraguay, que va a dar también un cupo a aquel ganador a jugar la Copa Sudamericana la próxima temporada 2020. Recordemos que Guaraní es el primer equipo campeón de la Copa Paraguay. Le había ganado la final en la Copa Paraguay en Pedro Juan Caballero a Olimpia. Y hoy están llegándose los dirigentes de la primera B, de la primera C. Son 11 los equipos de la primera B y son 8 los equipos de la primera C. A ello hay que sumarle los 16 de la intermedia. A ellos hay que sumarles los 17 equipos al cual hacía mención el presidente de la UFI, que son un club por cada departamento de nuestro país, y restan los equipos de primera división. Entonces vamos a tener 64 equipos que van a estar dándole con todo a partir del 28 de mayo a la Copa Paraguay en esta segunda edición. Van llegándose los invitados, los dirigentes, directores técnicos y jugadores también de los distintos clubes que van a tomar participación de esta segunda edición de la Copa Paraguay. Con Diego Rolón seguimos compartiendo notas, entrevistas aquí en esta previa del sorteo de la primera fase de la segunda edición de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Bueno, yo, Freddy, voy a convocar ahora a un presidente de un club del interior. Yo sé que te va a gustar esta nota, porque los colores que tiene este presidente son de tu agrado. Pasa, Oscar, un rato, por favor. Ahí está. Oscar Ferreira, presidente del Sudamérica de Paraguarí. Lindo equipo, linda institución, está en una ciudad muy futbolera y ha hecho una muy buena presentación el año pasado. Uno de esos 2 equipos al cual yo he hecho mención, Diego, de que dejó muy grata impresión. El Sudamérica, que le vendió cara la eliminación a Libertad, y el 13 de junio de Ciudad del Este. Pero hoy estamos para hablar con el presidente del 9º departamento, el Sudamérica de Paraguarí. Bueno, Oscar, ¿qué representa nuevamente para Sudamérica intervenir en esta Copa Paraguay? ¿Algo de aprendizaje dejó la primera edición? Sí, gracias, Diego, por la invitación de participar acá. Lógicamente que la experiencia que tuvimos el año pasado
nos da un plus, un valor agregado a todo lo que podemos hacer este año. Estamos muy contentos, muy ilusionados nuevamente de esta nuevo proyecto que se nos presenta, una nueva oportunidad que nos da la APF y bueno, ojalá, como te digo, hagamos una mejor actuación. Yo sé que quedamos un poco bien parados el año pasado a pesar de que nos hemos eliminado en el primer partido, pero ojalá que podamos hacer un plus un poquito más este año. Estamos muy ilusionados por eso. Bueno, le tocó un poco bailar con la más fea el año pasado. Jugar sí, con Libertad, cancha de General Díaz, se llevó mucha gente también en Sudamérica a ese compromiso. Sí, realmente la gente se comportó, los jugadores también, estuvimos muy contentos. Fue una experiencia maravillosa la que hemos pasado. Ojalá que este año podamos repetir eso, ojalá que podamos dar un paso más adelante y, ¿por qué no? Soñar es libre y, ¿por qué no pensar en ganar este campeonato también? Bueno, hicieron el esfuerzo, porque conlleva también mucho trabajo, mucha inversión nuevamente de participar. Se presentaron en el torneo regional, consiguieron ganar el campeonato ahí. Esa es la parte más difícil de nosotros los clubes del interior, ¿verdad? En donde hacemos un esfuerzo tremendo. Tenemos pocos recursos económicos que podemos disponer, igualmente con mucha pasión, con mucha ilusión. Estamos metiéndole duro para que podamos afrontar este torneo y también el torneo local que se viene encima. Bueno, que sea con éxito la participación de Sudamérica, Oscar, y que aparezcan algunos nuevos valores también ahí por el 9º departamento. Ojalá que podamos dar un golpe también en ese sentido. Gracias a vos y saludo a toda la gente del 9º departamento y a la ciudad de Paraguarí en especial. Gracias, Oscar. Gracias a vos. Ahí está Oscar Ferreira, presidente del Club Sudamérica de Paraguarí, Freddy. Sí, siguen llegando más dirigentes aquí en esta ceremonia muy linda. Y a continuación tengo un dirigente que está practicando portugués. Sí, porque la Copa Sudamericana se viene el Botafogo, pero a Sol de América también le interesa y mucho la Copa Paraguay. Hola, presidente, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer saludarle a todos ustedes. Bueno, aquí compartiendo un poco con los muchachos, segundo año consecutivo de la Copa Paraguay, a ver un poco qué nos toca en el sorteo, compartiendo con los dirigentes de otras divisiones, de otros clubes y la verdad que contento. Sol América ha participado dignamente de la Copa Paraguay, el año pasado ha hecho buena faena, se quedó por el camino. Me dio la impresión a mí personalmente que Sol debía haber ido un poquito más en la Copa Paraguay. Sí, nos habíamos eliminado en penales contra Resistencia, creo que estábamos ahí en semifinales casi ya, pero la verdad que podíamos haber ido un poco más o esa era la intención. Los equipos se preparan bien, lo bueno es que también de repente se encuentran talentos en esos equipos con los cuales nos medimos. Y pensábamos a priori de repente que podían ser fáciles, no hay ningún rival fácil, son todos muy complicados y de repente con los planteles cortos que tenemos los equipos en primera, con la seguilla de partidos nos obliga prácticamente a poner equipos, digamos que con suplentes y eso, bueno, ahí es donde se ve un poco la deficiencia que tenemos algunos clubes de primera que no podemos enfrentar varios partidos seguidos. Veremos hoy qué rival les toca. El lunes le tocó Botafogo. Nos tocó Botafogo, nos toca bailar con la más fea, como se dice. Entendemos que a priori nosotros no somos los favoritos, pero lo cual puede representar también una liberación de presión de parte nuestra, ya que la responsabilidad la van a tener ellos. Gracias, presidente, a tomar tu ubicación, a disfrutar de esta ceremonia y que sea con éxito el sorteo y que vaya bien la Copa Paraguay en su segunda edición. Gracias, muy amable. Y a ustedes que tengan una buena cobertura durante todo el año con la Copa Paraguay. Gracias. Allí está Miguel Figueiredo, presidente del Club Sol de América, acompañándonos también en esta previa. Vamos hasta Diego Rolón, que tiene un par de notas cortitas porque ya vamos a ir cerrando esta previa, Dieguito. Es así. Con Casimiro Flores, presidente de la Federación de la Liga Misionera. Bueno, ¿cómo se están preparando, presidente? Bueno, realmente es un placer de venir a participar en este evento muy importante, cuál es el sorteo para el campeonato Copa Paraguay. Realmente una expectativa enorme está generando este campeonato, ya que se trata de un campeonato de integración de la República. Entonces, el 19 de marzo, que representa al fútbol de la Federación de Fútbol del 8º Departamento de Misiones, viene preparándose desde los primeros días de enero de este año, haciendo algunos refuerzos, poniendo la infraestructura al tono de acuerdo a la exigencia de este campeonato y bueno, estamos contentos y esperando de que este campeonato sea éxito para el fútbol de tierra adentro. Bueno, que sea con éxito la participación del equipo de Misiones y apoyar siempre el deporte. Muchas gracias y que gane el fútbol. Bien, Diego, ya vamos a cerrar esta previa.
Está Jorge Florentín del Athletic, presidente del Athletic Club de Encarnación. ¿Cómo se prepara el Athletic? ¿Qué tal? Y realmente nos estamos preparando de la mejor manera. El año pasado tuvimos un Zamora amargo al eliminarnos en la primera instancia, ¿verdad? En los últimos minutos contra el RI Tres Corrales, y queremos mejorar. Y por qué no llegar lo más lejos posible. Que sea con éxito. Muchas gracias a usted. Ahí está, Jorge Florentín, presidente del Athletic. Diego, qué gusto, qué placer estar en esta previa, pero ya se viene el sorteo, nos estamos emocionando, hay mucha tensión, mucha expectativa de conocer a los rivales de todos los equipos en esta segunda edición de la Copa Paraguay. Bueno, en minutos más ya se van a saber los emparejamientos, Freddy. Sigan con nosotros, gracias por estar contigo Sports, se viene el sorteo de la Copa Paraguay. Con la misma fe de siempre. Dale, nosotros tenemos que seguir forjando, tenemos que hacer victoria. Arranca, camina, tira Ocampo, gol. ¡Gol! Empieza, tira, gol. ¡Gol! Solo redes, tiró. ¡Gol! Para Roque, va a Santa Cruz. Señoras, señores, muy buenas noches.
Muy bienvenidos a este evento del sorteo de la segunda edición de la Copa Paraguay. Bienvenidos a los amigos telespectadores que acompañan esta transmisión de Tigo Sport. Es un verdadero gusto estar aquí para compartir este evento con sabor a inclusión, con sabor a integración. Daniel Chun, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rubén, también a nuestra teleaudiencia, lógicamente a todos los presentes y escuchando esas puntadas únicas de Juan Cancio Barreto. Sí, la segunda edición. Uno recuerda que en la primera estábamos en medio de la fiebre del Mundial Rusia 2018. Hoy, exactamente a un mes del debut de Paraguay en la Copa América, esta copa que es la de todos. Uno hace el porcentaje y, como siempre decimos, la perfección, la mejoría se logra con el comienzo, con la realización de aquellos 7 equipos de la UFI en un torneo de 48. Hoy tenemos 17 representando a todos los departamentos del país en este mes tan simbólico también para lo que es la patria, y que habla que uno de los 4 representantes de este torneo de 64 equipos será del interior, hablando de esa inclusión que significa como leitmotiv la Copa Paraguay. Recordando, hace un año teníamos la alegría de anunciar el surgimiento de un nuevo evento que teníamos la esperanza se convierta en una competencia importante dentro del calendario futbolístico deportivo del Paraguay. Y hoy estamos redoblando esa ilusión, porque después del éxito de la primera edición de la Copa Paraguay, se ha ampliado la cantidad de equipos participantes y se ha instalado una piedra que ojalá sea el cimiento para la inclusión, la integración en general del fútbol paraguayo, y que esta Copa Paraguay, la Copa de Todos, realmente se convierta en un torneo de nivel, de prestigio, del cual todos quieran participar. Claro, además tiene un gancho con el reglamento que pusieron las divisionales el año pasado, que el torneo es la clasificatoria para la edición siguiente, a tal punto que se da una particularidad. Por ejemplo, en la B o en la propia intermedia hay equipos que en estos momentos arrancaron bien, pero no habían tenido un buen año y quedaron fuera, especialmente en la tercera y en la cuarta categoría. Entonces también es un incentivo, más allá del ascenso, tener una buena performance para asegurarse un cupo a la Copa Paraguay de la siguiente edición. ¿Y cómo no poder hablar de integración si están representados los 17 departamentos de la República? Si tendremos un participante de Bahía Negra, un participante de Pilar, de Encarnación. Ibiraró Banaga va a tener un equipo representante. Y Villaú, vamos a estar con Paso Yoay, con equipos genuinos del interior de la República que van a tener la posibilidad de competir con los equipos profesionales. Realmente un evento que tiene mucho atractivo. Detrás del movimiento de la pelota se van a tejer historias, anécdotas muy emotivas, así como ya vivimos en la primera edición. Y también se vislumbra también cierto dominio cuando vemos que hay reiteración, como el caso del Athletic de Encarnación o Sudamérica de Paraguarí, que repiten para representar a Itapúa y también a Paraguarí, para demostrar también lo que significa la vigencia, más allá de representar a cada departamento de los 17 que conforman la República del Paraguay. Bienvenidos a esta Copa de Todos, a la segunda edición de la Copa Paraguay. Y a continuación vamos a invitar al titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en estos momentos la bienvenida para la ministra de Deportes de nuestro país, que se hace presente aquí en este evento. Gracias por estar. El reconocimiento para la presencia de las autoridades, de los dirigentes de fútbol, de los representantes de los clubes participantes de esta segunda edición. Y en estos momentos entonces invitamos al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol para que dé las palabras de bienvenida. Transmisión en vivo de Tigo Sport desde la sala de eventos del Tairán Costanera. Muy buenas noches a todos los
espectadores que vienen aquí en busca de un sueño. Señora Ministra, gracias por estar presente con todos nosotros. Compañeros del Consejo Ejecutivo, presidentes de clubes, vicepresidentes, delegados, señoras y señores, para mí es un honor estar aquí arriba, dando el puntapié inicial a este sorteo de la Copa de Todos, como siempre lo decimos y como dijeron recién Dani, dijo, esta es la verdadera Copa de Integración. Y creo firmemente que es así, donde es la integración real del fútbol paraguayo, donde nos nivela a todos, los de primera división, los de intermedia, los de la segunda, los de la B, los de la C, los de la UFI, hoy representado por primera vez los 17 departamentos para poder competir en esta Copa que realmente está teniendo sus grandes frutos. También quiero hablar sobre algunos puntos trascendentales de la Copa que se eleva a 64 equipos, donde todos buscan por salir campeón y ese es el mérito que pueden tener cada uno de los clubes que participan. Debido a eso, hemos trabajado mucho en las logísticas, hemos trabajado incansablemente para poder ampliar la cantidad de escenarios, para poder darle comodidades a los espectadores y sobre todo poder llegar a los diferentes lugares de nuestro país. De hecho, para nosotros es un tremendo orgullo y un gran compromiso para todos llevar adelante el fair play del fútbol, la no violencia, donde desde el Consejo ratificamos nuestro combate a la violencia. Nosotros vamos a ser implacables porque queremos darle a las familias el sitio ideal para poder compartir en familia, que sean las canchas, que sean las adyacencias, que podamos a su vez compartir costumbres de diferentes departamentos, poder compartir con otros dirigentes, poder intercambiar las remeras entre los jugadores, que un técnico pueda abrazarle al técnico campeón de la apertura o también pueda abrazarle a otro técnico. Pero en definitiva es la unión entre todos. Y de hecho creo que es un momento indicado para poder también volver a felicitar al campeón vigente de la Copa Paraguay, al Club Guaraní. Muchas felicitaciones, presidente Acosta. Este torneo lo llevamos adelante conjuntamente con la empresa Tigo, que tiene los derechos, y aprovechamos para agradecerles profundamente el gran esfuerzo que hacen para poder llevar adelante este torneo, que es un torneo de todos. Y es por eso que la Telefónica, que en este caso tiene los derechos, se ha comprometido a transmitir el 100% de los partidos de la Copa Paraguay. Es un hecho, por supuesto, que esta televisión va a estar regida por los tiempos de aire que se pueda tener, pero más que nada es un gran esfuerzo que realiza la compañía y también nosotros acompañando este noble gesto de la empresa. Así es que no quiero extenderme más,
sino que agradeciendo a todos los clubes y sobre todo los clubes de primera división que apoyan en un 100% a esta Copa, donde todavía seguramente no estamos a nivel económico de lo que tendría que ser, pero estamos dando los pasos necesarios para que de aquí a poco podamos tener más y mejores ingresos. Así es que muchas gracias a todos y que pasemos un excelente sorteo todos juntos. Palabras del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el señor Robert Harrison. Esta competencia, Daniel, comienza casi inmediatamente. Sí. El próximo 28 de mayo comenzará la disputa de los partidos. Es verdad, los equipos de primera división que se van a tomar unas vacaciones se van a insertar la competencia después del desarrollo de la Copa América. Alguien se habrá asustado por allí cuando dijiste lo del 28 de mayo. Sí, pero dentro de 12 días, menos de 2 semanas, vamos a tener emparejamientos que no involucren equipos de primera, que ya van a dar el puntapié inicial y veremos si el sorteo también ya marca una tendencia donde tendremos el partido de la inauguración. En un rato le vamos a invitar al director de competiciones de la APF, el señor Michel Sánchez. Él va a dirigir el sorteo y vamos a empezar a conocer los cruces de la segunda edición de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Eso va a pasar, Dani, después de esta pausa. Adelante.
Info Sport para continuar junto a ustedes en vivo con los pormenores de esta segunda edición de la Copa Paraguay. Ya nos estamos acercando al momento del sorteo. Sí, momento ideal para cortar ya con los protocolos e invitar al director de competencia, al señor Michel Sánchez, aquí para que también tome el escenario y nos explique las partes técnicas de esta segunda edición de la Copa Paraguay. Michel, bienvenido, muy buenas noches. Darío, señor presidente de la APF, señora ministra, señor miembro del Consejo, presidentes de clubes, directivos de la empresa Tigo, sean todos bienvenidos a este sorteo y bueno, ya estamos listos para iniciar. Sí, hemos invitado igualmente al señor Víctor González, presidente de la categoría intermedia, al señor Alcides Escobar, presidente de la Adicional B. Igualmente está el vicepresidente de la Unión del Fútbol del Interior, el señor Enrique Benítez, y el arquitecto Víctor Valls, titular de la Divisional C, quienes van a ayudar a Michel y a todos nosotros a ir conociendo y develando las incógnitas de los emparejamientos. Bueno, la primera consulta, Michel, ya lanzábamos lo del 28 de mayo, martes. ¿Será el día de la Copa Paraguay? ¿Ya hay días establecidos que se van a utilizar para que el aficionado sepa en esos días se van a tener partidos de la Copa Paraguay? Sí, así es. Así como el año pasado, los partidos de la Copa Paraguay se van a disputar entre semana, los días martes, miércoles y jueves, en jornadas dobles en algunas ocasiones. Ya venimos con el sorteo, Michel, y a todos nuestros seguidores. Antes, ¿cómo no recordar, Dani, digo, desde el lado deportivo, la gran campaña de Guaraní, la consagración de Guaraní, qué meritorio lo de Resistencia. Sí. Resistencia allí en semifinales, en penales, perdiendo contra el campeón, pero más allá de la pelota en movimiento, cuántas historias. ¿Cómo olvidar la de Mario Ricardo, por ejemplo? ¿Sí? El golazo espectacular, o la arenga de Vladimir Ojeda, o del mismo Pablo Velázquez del Sudamérica, fueron hechos que calaron muy profundamente dentro del desarrollo global del torneo, más allá, repito, de la pelota en movimiento. Por eso, en este momento, hay un video inspirado justamente en lo que representa en sí la competición de la Copa Paraguay, más allá de eso de pelear por los puntos y de pasar de rondas. En verdad, engloba mucho más en sí el desarrollo de esta competición. Claro, por eso cuando el presidente Harrison mencionaba lo de nivelar, desde lo que es el aspecto de la competencia y coquetear con el batacazo, desde lo que es el sueño, porque yo me imagino a esos planteles de todos los equipos que se encuentran desde la intermedia hasta la UFI, con los 3 representantes chaqueños, soñando ser el próximo Mario Ricardo. Se ganó, más allá de la lírica, se ganó un contrato profesional, por ejemplo, y bueno, todas esas arengas, lo de Trinidense, lo de Resistencia, siendo equipos de la segunda, llegando a cuartos, lo de Resistencia, en la misma cancha donde se dio el golazo de Ricardo, estando muy cerca de eliminar al equipo que luego levantaría la Copa en Pedro Juan Caballo. Y el dulce idioma guaraní es muy expresivo para contarnos este tipo de expresiones y sentimientos. Hoy miramos esa cabaña en debe, pebaja de fútbol, oñeja o parupite, oja o mi oñemboca tupurúa o mi corapuñembo saray jarupi. Homie iba a chupe cuero hanwa. Wakapipo poñeja anda jae manga de pudo de añonte. Jae a veije tañeja a de putasu. Niepia a ape ja pepe. Yeyuja yejo. Yemoju aja ñembocaite. Fútbol y comi omboca cuava chupe. O pirumintero capi. Hombo tu chaveñeja a ñepiruminte. Oye ya poñeja aba ara ja ara. O bueno poyaeja o bueno guaje potabo ibate ve. Fútbol de coño un mioñeja ama, un guajen baiteo, oñe monte nonde iñembo jasape, y cane o miro yepe, iña capu a y cua jape catuete, o inveta ambuen baigaisu. Fútbol yera hoy cobu ahan por el jupaja, yero kujapu ambasuba un. Coba e copa un bollo ayuda que neina. Yewero guataba o paru pieteco te tapuro. Copa oñeja aba mamoña y me jape. Jaeo pava vete pa juputipava. Añete jape, fútbol nacional jae, ñanen baete. Copa Paraguay, mamá baete. Ahora sí, Michel, por favor,
ya vamos a ir directamente a lo que es la ceremonia del sorteo. Una pregunta a Michel. Cerro y Olimpia, ¿podrán coincidir en la disputa del campeonato? Podrán coincidir en una eventual final. Solamente en la final. Así es. Van a ser cabezas de serie entonces. Así es. Bien. ¿Cómo empezamos? Explicando la metodología del sorteo, tenemos 8 bolilleros, 4 a mi derecha, 4 a mi izquierda. Los dos primeros, los bolilleros A y B, corresponden a la definición de la zona en la que irán Cerro Porteño y Olimpia. En el bolillero A tenemos 2 números, 1 y 2, que definirán justamente a cuál zona irán los equipos que vamos a quitar del bolillero B, que están los nombres de los equipos Cerro y Olimpia. En el bolillero C están los números entre el 3 y el 12, y en el bolillero D tenemos a los nombres de los 10 clubes restantes de la división de honor. Iremos quitando uno del bolillero A, uno del bolillero B, luego uno del bolillero C y uno del bolillero D, hasta completar lo que es la distribución de los equipos de la división de honor en 6 equipos en cada zona. Luego pasaremos a los bolilleros E y F, que corresponden a la división intermedia, a los clubes de la división intermedia. Son 32 llaves, necesitamos 32 equipos sembrados, y tenemos solamente 12 equipos de la división de honor y 16 de la intermedia, son 28, motivo por el cual del bolillero H, que están todos los equipos de la UFI, la B y la C, extraeremos al azar 4, que lo colocaremos en el bolillero F conjuntamente con los equipos de la intermedia. Y posteriormente iremos extrayendo los bolilleros E y F hasta completar los equipos sembrados. Posteriormente, con el bolillero G y H, ya iremos quitando a los rivales de esos equipos sembrados directamente, ya obtendremos los emparejamientos de estos 32 avos de final. Perfecto. Lo primero que hacemos es entonces... Primero lo de Cerro Porteño y Olimpia, y escuchándole a Michel, también decía cómo ha cambiado, porque recuerdo el año pasado, por ser 24 llaves y al tener 16 equipos que tenían que sumarse a los 12 de primera, teníamos que sacar a 4 equipos y mandar al otro lado. Ahora, al ser una llave de 64 equipos, serán 4 equipos de las otras 3 divisiones que podrían sumarse y, en teoría, evitar a equipos un poco más fuertes o darse duelos entonces con la B, la C, inclusive duelos de la UFI. Así es, por el formato del sorteo, en esta primera fase se van a dar los enfrentamientos de los equipos de primera e intermedia, indefectiblemente contra equipos de la UFI, la B y la C. Bien, exceptuando esa situación de los 4 que van a pasar a esa llave. Bueno, arranquemos entonces con el sorteo. Sí, señor. Arrancamos entonces con el primer bolillero del equipo del bolillero A. El señor Víctor González es presidente de la adicional intermedia. Y entonces, a ver, extrajo el número 1. El bolillero B, conoceremos entonces al equipo que encabezará la zona 1. En ese bolillero están Olimpia y Cerro Porteño. Es Cerro Porteño. Cerro Porteño, entonces, el equipo 1 y que tendrá como rival al equipo 64, que sabremos cuando ya el desarrollo del sorteo se produzca hacia el lado izquierdo de Michel. Ahora, para constatar que Olimpia entonces va a encabezar la llave número 2. El número 2. Sí, esta es la parte de la transparencia donde solamente están nerviosos los de la logística. Si por allí se equivocaron y han colocado mal, pero es para confirmar que Olimpia irá entonces en la llave que se encuentra a la derecha de la pantalla de ustedes. Olimpia. Michel, por lo que entendí, primeramente los 32 equipos, incluidos primera división, intermedia, más los 4 que van a salir del bolillero F. Primeramente los equipos de la derecha de cada una de las zonas vamos a completar. Perfecto. Seguimos con el bolillero C, por favor, Alcides.
Esto corresponde a todos los clubes de la División de Honor. Número 3. El señor Alcides Escobar, titular de la Divisional B, ayudando entonces para saber a qué equipo corresponde el número 3. General Díaz. General Díaz entonces que cae en la zona donde ya se encuentra Cerro Porteño. Once. Nacional. Otro equipo que cae en la zona donde ya se encuentran dos equipos de primera. Preferentemente los partidos de la Copa Paraguay se van a disputar en estadios del interior del país. El siguiente número son todos clubes de la División de Honor que están encolumnados entonces. 4. Nacional que recordemos había llegado hasta la instancia de octavos quedando fuera contra Sportivo Trinidense en la tanda de penales. Sportivo San Lorenzo. Siete. Hay un precioso material que es el reglamento del bolsillo de la Copa Paraguay 2019 que ha sido colocado en cada uno de los asientos de los representantes y de las personas que están participando con nosotros esta noche de este sorteo de la Copa Paraguay. La verdad, muy ilustrativo, sí, muy cómodo, muy útil. Le corresponde a Libertad. En esta llave entonces, haciendo un repaso, Cerro Porteño, General Díaz, Libertad y Nacional. Libertad que había llegado hasta cuartos de final, quedando fuera contra el Olimpia. 9. Sportivo Luqueño. Luqueño obtuvo el tercer puesto, ganándole el partido por ese lugar a Resistencia, cayendo en semifinales contra Olimpia en Itagua. 10. Se mantiene la decantación en el caso de que el campeón ya obtenga por acumulación de puntos alguna clasificación para Copa Sudamericana. Digo, segundo, sí, tercero, cuarto, para clasificar a Copa Sudamericana. Deportivo Santaní. Con Deportivo Santaní son 6 los equipos de la División de Honor que están en ese costado derecho de la pantalla. Seis. Deportivo Capiatá. Cerro, General Díaz, Libertad, Sportivo Luqueño, Nacional y Deportivo Capiatá.
5. La conclusión del campeonato se prevé para la primera quincena del mes de diciembre. Sol de América. Sol de América, que ahí le había ganado a Santaní un partido de octavos y cayó en Villarrica en la tanda de penales contra Resistencia. 8. Guaraní. Salió el campeón. Guaraní, que ha estado muy certero en la tanda de penales, porque recordamos que por penales había eliminado a Resistencia y también a través de los penales se consagró campeón en Pedro Juan Caballero en esa gran final. 12. Y en una instancia anterior le había ganado 3-0 a Cerro Porteño en el marco donde no necesitó de los 12 pasos. River Plate. En el grupo D, Olimpia, entonces, Sportivo San Lorenzo, Deportivo Capiatá, Guaraní, Deportivo Santaní y River Plate. River, que recuerdo que en la primera ronda le había tocado Independiente. En ese entonces Independiente era el equipo de primera, River de la intermedia, y le había ganado con mucha autoridad, con un 4-0. Michel, ahora seguimos con los equipos de la categoría intermedia. Seguimos con la categoría intermedia, con la observación de que le voy a pedir al señor Enrique Benítez que extraiga 4 bolillas al azar y del bolillero H y le pase al arquitecto Báez para que los ingrese en el bolillero F. Bueno, vamos a conocer entonces a los clubes de UFI, de la C y de la B, que se van a insertar al grupo de equipos de primera división y equipos de la categoría intermedia para completar la nómina de 32. Ahí tenemos al último. Sí. Por favor, extraemos el bolillero E, por favor, uno. Significa evitar a clubes de primera división de categoría intermedia en esta primera llave. $31. A ver cuál es el primer equipo entonces que evita a los elencos de primera y a gran parte de la intermedia. RI 3 Corrales, de Ciudad del Este. RI 3 Corrales de Ciudad del Este, el primero de los 4. Así que un clásico de Ciudad del Este no vamos a tener. Con el 3 de febrero. Ahí se evitó el clásico de Ciudad del Este. Sí. 25. Resistencia Sport Club. Apareció el equipo revelación de la primera edición. Casi un premio tácito por lo que fue su performance del año pasado. 32. El sorteo le está otorgando el mérito de estar allí en esa llave. Atlético 3 de febrero de Ciudad del Este. $17.
Sportivo Iteño. $28. Sport Diana de Bahía Negra. Apareció. Sport Diana de Bahía Negra, más de 800 kilómetros de nuestra capital. Sin dudas, una de las grandes novedades en esta segunda edición de la Copa Paraguay. Uno supone sentimientos encontrados porque por un lado habrán tenido la ilusión de cruzarse con un equipo de primera, un grande, pero por el lado deportivo decir que en teoría pueden ir soñando. Y que ese cruce puede ser más adelante. Totalmente. 19. Atirá Fútbol Club. Actual escolta de la intermedia. Sí, buen comienzo, 7 Sí, puntos sí. en las 3 primeras fechas del campeonato. Número 30. Fulgencio Yegros de Ñemby. Paulatinamente se va completando el cuadro de los equipos que son cabeza de serie. Número 15. Guaireña Fútbol Club. $24. General Caballero de Juan León Mallorquín. Número 26. Sportivo Trinidense. Trinidense que había protagonizado uno de los batacazos que después generó mucha reacción por el rival que le había tocado, que era el Olimpia. 16. Sí, una situación reglamentaria que ya no se va a repetir porque en este caso estamos hablando de 64 equipos participantes. Llave de 32. Los que ganan avanzan, eliminación directa. Deportivo Caguazú. $20. Ovetense Fútbol Club. $23.
Independiente de Campo Grande. $18. $12 de octubre de Itagua. El actual puntero de la intermedia, con campaña perfecta. Entonces, también ya ha aparecido entre los equipos que son cabeza de serie. 21. General Caballero de Campo Grande. Otro equipo beneficiado entonces con el sorteo para evitar a los equipos de primera e intermedia. General Caballero de Campo Grande, que está en la primera C. 22. Sportivo San Juan de Villaú. Otro equipo de la UFI, representante del primer departamento entonces que aparece como cabeza de serie. $14. Athletic de Encarnación. Equipo que repite. Representatividad. Me acuerdo que fue contra RI Tres Corrales, el partido donde los visitantes ganaron. Y ojalá que Encarnación ya pueda tener disponible ese magnífico nuevo estadio que está en fase de culminación para que pueda ser también sede de partidos de la Copa Paraguay y de otros eventos, porque en verdad el sur del país se merece un estadio de esas condiciones, de esas características. 29. Ya quedan solamente 3 equipos para completar. Así que Sportivo Puerto Diana de Bahía Negra, Athletic de Encarnación, San Juan de Villaú y General Caballero de Campo Grande son los 4 equipos que se suman a los elencos de primera e intermedia. Rubio Ñu. $27. Para confirmar que es el equipo 13. Fernando de la Mora. $13. Y a continuación, Dani, vamos a tener ya los 32 encolumnados. Seguidamente van a empezar a aparecer en los emparejamientos. Sí. El equipo de Pedro Juan. Sportivo 2 de Mayo. El gallo norteño que faltaba entonces para completar a los cabezas de serie, los 2 equipos de primera, los 16 equipos de la intermedia, los 3 equipos de la UFI, hablamos de San Juan, Athletic y Sportivo Puerto Diana, y el equipo de la primera C, General Caballero de Campo Grande. Seguimos. Esta es la parte ya interesante donde la nomenclatura se convierte en duelos
llaves definidas. 48. Sabremos al rival de Sportivo Iteño. Así, hay que decir que Olimpia de Itán no participa porque no clasificó por su campaña del año pasado. 12 de octubre de Paso Yobay. 12 de octubre de Paso Yobay. Representante del cuarto departamento, entonces, primer duelo confirmado. 12 de octubre de Paso Yobay contra Sportivo Iteño. El siguiente es el número 46. El rival de Atirá Fútbol Club. Paso Yobay es muy reconocida por la calidad de la producción de la yerba mate. Evitaron a Guairiña, por lo menos, entonces, para un derbi allí que se podía dar. 1 de marzo de Pilar. El 1 de marzo de Pilar, el equipo popular de Barrio Obrero. Muy representativo de lo que es el fútbol pilarense, el 1 de marzo. Y aprovechando que sale Pilar, nuevamente el aprecio y la solidaridad por todos aquellos que están pasando un muy mal momento en este instante. Sí, porque esta noche ha sido complicada con algunas filtraciones que se dieron en el muro de Barrio Obrero. Por eso de vuelta nuestro corazón y nuestro sentimiento con los hermanos pilarenses. Seguimos, Michel, por favor. Sí, señor. El 39. Sabremos al rival de Sportivo Trinidense. Ya tenemos 12 de octubre Paso Yobay, Sportivo Iteño, 1 de marzo de Pilar con Atirá. Atlético Juventud. Atlético Juventud Sportivo Trinidense, entonces el primer duelo confirmado de la llave donde lidera Olimpia. 33. El rival del 3 de febrero de Ciudad del Este. Nueva Estrella de Mariscal Estigarribia. Sale el segundo representante del Chaco paraguayo, Nueva Estrella. Bahía Negra, Mariscal Estigarribia, Nanagua van a tener sus representantes en esta segunda edición de la Copa Paraguay. 38. El rival de Fernando de la Mora. Se enfrentará al Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Al equipo que le tocó debutar y dar el puntapié en aquella fantástica jornada en la ciudad de Capiatá. Contra Cerro Porteño y el gol de Ricardo. 62. El rival de General Díaz. Sport Santo Domingo de Virarobana. Un equipo que sin dudas aparece como una gran novedad, el Santo Domingo de Virarobana, una zona lejana de nuestra ciudad capital, pero que va a tener su representación mediante este formato y este sistema de Copa Paraguay que permite que las 17 regiones de la Unión del Fútbol de Interior tengan a sus representantes en la competencia. Así es. Seguimos entonces con el número 50. El rival de Guaireña. Humaitá Fútbol Club. $60. El rival de Sol de América.
es el Club Porvenir de Liberación. El representante del segundo departamento. Entonces será el rival del Danzarín. Vuelve a meter un representante. Liberación en Copa Paraguay. 49. Rival del Deportivo Caaguazú. Cristóbal Colón de Ñembú. Siguiente número es el 58. El rival de Libertad, que uno recuerda que tuvo que sudar la gota gorda contra Sudamérica en la primera rueda de la primera edición de la Copa Paraguay. San Antonio de Juan León Mallorquín. El representante entonces del este del país, a través de la UFI, será el rival entonces del Gumarelo, San Antonio. Sí, Juan León Mallorquín, que tiene al General Caballero en la categoría intermedia. 55. El rival del Deportivo Santaní. Sudamérica de Paraguarí. Justamente lo habíamos mencionado por el recuerdo que teníamos del gran partido que le había hecho a Libertad. Ahora irá contra el Deportivo Santaní. Sí, una de las arengas más recordadas también la de Pablo Velázquez, su capitán, una tradicional expresión del fútbol de Paraguarí y el Sudamérica. 53. Sabremos al rival de River Plate. Presidente Ayes. Uno de los campeones del fútbol de primera de la Asociación Paraguaya de Fútbol, entonces reeditando un duelo que era clásico en otras décadas. 40. El rival de Resistencia. Tacuarel. Tacuarel, que arrancó bien en la primera B, ha ganado sus 2 partidos y de ese cuarteto de punteros después de las 2 fechas es el único que participa de la Copa Paraguay. 45. Conoceremos al rival de Ovetense. Sport Colonial. El Sport Colonial de la primera C aún no ha puntuado en este 2019. Se hacen esperar los rivales de Cerro Porteño y Olimpia. 35. Momento de conocer al rival de Fulgencio Yegros. Sportivo Ameliano. Ameliano, equipo de la primera B. Entonces será el rival de Fulgencio Yegros. $44. Conoceremos al rival de General Caballero. Uno de los equipos beneficiados, entre comillas, con el sembrado. Veremos si se confirma con el rival. 19 de marzo de San Ignacio Misiones. Representante del 8º departamento, entonces un duelo entre un representante de la UFI y un equipo de la primera C.
37. El rival del Sport Diana. Mismo concepto que hemos aplicado con la llave anterior. Sol de América, de Pastoreo. Sol de América de Pastoreo. El equipo de Juan Manuel Frutos entonces para recibir al Sport Diana de Bahía Negra. Primer duelo entre equipos de la UFI en la historia de la Copa Paraguay. 56. Momento de conocer al rival del Cureluque. Primero de marzo. ¿Tu equipo, Rubén? De la primera C. Ah, No, claro, de la ya había primera salido C. de Sí, atrás. porque ya había salido anteriormente 1 de marzo. Equipo que todavía no ha puntuado junto a Colonial en la categoría de la primera C. 36. El rival de Rubio Ñu. Independiente, de Nanagua. El último representante chaqueño, entonces, que ya conoce rival, irá contra Rubio Ñu. $43. El rival del Sportivo San Juan. Oriental Fútbol Club. $61. El rival de San Lorenzo. $16 de agosto, de Cazapá. El representante del sexto departamento, entonces, que sale ahora y será el rival del Rayadito. $54. El rival de Nacional. $3 de febrero, Fútbol Club. De la primera B. El equipo del barrio Ricardo Brugada, entonces, también participante de la Copa Paraguay. 52. El rival del Sportivo 2 de Mayo. Silvio Petirosi. Equipo de la primera C va contra el elenco de Pedro Juan Caballero. $41. Conoceremos al rival de General Caballero de Mallorquín. Y se sigue dilatando. Sí, conocer a los rivales. Los últimos. Cerro Porteño y Belín. Sport Valenzolano, de Ugaúl. El valenzolano de la ciudad de Valenzuela, la ciudad de La Piña, del departamento de la Cordillera. Otro duelo entonces, bien del interior,
Aunque recordemos que el representante de la UFI ya salió, que es el San Antonio. 57. El rival del defensor campeón. Hablamos de Guaraní. Deportivo Recoleta. Recoleta, equipo de la Primera B. Irá contra Guaraní. Equipo con antecedentes de Primera División. $51. El rival del Athletic, el equipo encarnáceno. Atlético Colegiales. Hablando de equipos tradicionales que marcaron también una época y un estilo. Entonces el elenco de 4 mojones irá contra Athletic. Quedan 6 llaves y aún desconocemos a los rivales de Olimpia y Cerro. 59. El rival del Deportivo Capiatá. Me imagino los dirigentes de los equipos que todavía no fueron anunciados. Debe haber un grado de excitación importante. Aquí daban de Pedro Juan Caballero. Más tradicional, expresión también del fútbol de la Mambay, el Aquidabán. $47. El rival del 12 de octubre. $12 de octubre de Santo Domingo. Y quedan 4 bolillas. Sí. ¿Lo quiere hacer por decantación? Fantásticas las manos, porque esto para el rating dicen que es estirar y estirar porque... No hay bolillas calientes ni frías. 34. Y se mantiene la racha. Sabremos al rival de RI Tres Corrales, que en la edición anterior había ido contra el Athletic. Veremos esta vez contra quién. 3 de mayo de Capiatá. El 3 de mayo, 3 de de mayo de Capiatá. Capiatá. El representante de Central, a través de la UFI. $42. Un fenómeno son, ¿eh? Los últimos 2 dejaron para los rivales de Cerro Porteño y Olimpia. Ahora conoceremos al rival de Independiente de Campo Grande. Enrique Benítez y el arquitecto Báez. Atlético Tembetaré. Tembetaré bajo el régimen de gerenciamiento. Otro equipo muy tradicional de nuestro fútbol, que se encuentra en la Primera B. A ver, ¿qué primero? 63. El rival del Olimpia. Sportivo Limpeño. El Sportivo Limpeño, entonces, equipo de la Primera B, va contra Olimpia. El último equipo. 64. Son 32 llaves. Eliminación directa. Atlántida Sport Club. Atlántida, el rival de Cerro Porteño. Tenemos una siguiente placa que muestra el camino hasta la final, que se obtiene de esta manera. Tenemos los 16avos que comienzan con la letra E, luego los octavos con la letra O, los cuartos con la letra G, G1, G2, G3, luego las semifinales y ya la final y los partidos por el
o sea, el partido por el tercer y cuarto puesto, perdón. Perfecto. Perfecto, Michel. Un aplauso, en verdad, por la prolijidad del desarrollo del sorteo y por todas las explicaciones. Vos estabas citando, Rubén, que entre el Sportivo Puerto Diana y acá más de casi 900 kilómetros, ya de por sí el primer duelo es el de menor distancia, ¿no? Atlántida y Cerro Porteño. Es que verdad. También claro. tiene este gancho de una Copa Paraguay que, reitero, va a ofrecer partidos inéditos con duelos entre representantes de la UFI y estos partidos entonces que también va a traer muchos recuerdos, como ese presidente Ayes River, de una época donde eran grandes protagonistas del fútbol de primera. Michel, ¿cuándo vamos a conocer los primeros partidos a desarrollarse en la competencia? Inmediatamente vamos a empezar a trabajar en la programación, en la mesa ejecutiva, y ya lo más pronto posible, el martes más o menos ya tendremos la programación de aquí, por lo menos hasta antes de la Copa América. ¿Ya se fijó la sede de la inauguración? Ahora, de acuerdo a este resultado, de acuerdo a los partidos que tenemos, nos vamos a sentar a elegir el partido inaugural y también el estadio en donde se va a realizar esa genial fiesta de la inauguración de la Copa Paraguay año 2019 en su segunda edición. Y reiteramos nuevamente, Michel, que el campeón tiene derecho de ir a representar al fútbol paraguayo en la Copa Sudamericana. Así es, como Paraguay 4 en la Conmebol Sudamericana, en caso de que ya esté clasificado, como el año pasado estaba en el reglamento, va el segundo. En el caso de que se dé de vuelta esa situación, va el tercero. Y en el caso de que el tercero ya esté clasificado, el cupo pasa al octavo ubicado en el acumulativo de la división de honor al final del año Primero, 2019. segundo y tercero. Así es. ¿Algo más, Michel? Agradecerles a todos la presencia y desearles el éxito total a cada uno de los equipos y que sigan cumpliendo sus sueños, los equipos del interior, los equipos de las categorías inferiores, y también recordarles que esta es la Copa Paraguay, la Copa de todos. Gracias, Michel Sánchez, director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Con esto, Dani, estamos cerrando esta transmisión de Tigo Sport. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Muy buenas noches y mucho éxito para esta segunda edición de la Copa Paraguay, que tiene este eslogan que me parece ya se impuso: la Copa de todos. Buenas noches. Buenas noches.